nuestro webinar. El día de hoy estamos acompañados de nuestro gran aliado Cefisa, de Diego Cubillo, quien será uno de nuestros speakers. Angel Francisco será otro de los speakers, quien empezará dando un overview acerca de Cefisa, de toda su historia. Y luego continuaremos conversando sobre pues, el objetivo de esta sesión, que es hablar sobre seguridad de aplicaciones y sobre agentes con IA. Entonces, cómo Radware ayuda a la protección de estos dos vectores, por decirlo así. Entonces, pues muchas gracias. Soy Jessica Ramírez, de la parte comercial de Radware en licencias online, y les cedo la palabra a Angel Francisco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica, muchísimas gracias. Bueno, pues, tal cual como mencionó Jessica, en el día de hoy, como parte de la agenda, lo que tenemos pensado es hablarle un poquito de manera resumida de quiénes somos nosotros como Cefisa, a qué nos dedicamos y cuáles son nuestros alcances. La idea de aquí es que se lleven ese concepto bien claro, porque sí tenemos grandes diferenciadores que son de suma importancia para cada uno de ustedes. Luego de mí, bueno, sigue mi compañero Dieguito. Dieguito va a estar hablando, viene con el plato fuerte a hablar específicamente de qué es lo que estamos haciendo con Radware actualmente para la parte de la protección de APIs y un poco de agéntica. Entonces, sin más preámbulo, entiendo que ya se puede ver mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Ah, sí, cierto, ya la puedo ver aquí. Sí, ya la podemos ver. Muchísimas gracias. Pues nada, señores, nosotros en Cefisa Dominicana, voy a iniciar hablando un poquito de la historia de Cefisa. Cefisa nace o parte de una ideología que tenía nuestro CEO, Eric del Cid. Y la idea era un poco ambiciosa y un poco habilidosa, por así decirlo, y constaba de un pensamiento de que en esos tiempos, cuando nace Cefisa ya en 1996, la mayoría de las empresas necesitaban de un motor, alguien que le impulse, alguien, ese brazo extensor que pueda brindar esa asesoría a las empresas para poder tener ese proceso de evolución dentro de todo lo que tiene que ver a nivel de proyectos de ciberseguridad. Necesitaban una persona o una empresa que se acerque a ellos no solo a vender una solución, sino que también pueda brindar ese acompañamiento para que cada una de las inversiones, bueno, pues sean de la manera más inteligente posible. Entonces ahí es que nace Cefisa con esa ideología que hoy por hoy es la que ha permitido ese gran crecimiento dentro de cada una de nuestras Cefisa. Nacemos en Guatemala en 1996 y esta ideología brindó su fruto tan rápido que solamente en un año el mercado nos obliga a crear otra Cefisa, y es ahí donde nace Cefisa allá en El Salvador. Posteriormente a eso nacen las demás Cefisa, una nace en Honduras, luego Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y ya para 2023, bueno, pues nace Cefisa Dominicana, con todos los músculos y toda la experiencia que tienen las demás Cefisa. Actualmente tenemos alrededor de 30 años en el mercado haciendo específicamente todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, y de estos 30 años, bueno, pues nos llevamos una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con la parte de manejo de proyectos, con todo lo que tiene que ver con la parte de asesoría, con ese relacionamiento que tenemos con el cliente, que es lo que a nosotros cada día nos hace mucho más fuerte. ¿Qué valores agregados nosotros podemos aportar a cada uno de nuestros clientes y organizaciones, los cuales tenemos relaciones en común? Bueno, pues una experiencia y conocimiento. Como ya les mencioné, tenemos alrededor de 30 años haciendo específicamente todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Si ustedes, por ejemplo, se acercan a nosotros a pedirnos que le dé algún tipo de asesoría relacionada a un switch, relacionado a un servidor, nosotros claramente no, te vamos a decir, no, nosotros podemos asegurar ese switch, podemos asegurar ese hardware, pero nosotros no somos quienes hacemos ese tipo de negocio, de venta de este tipo de hardware. Lo que sí va a tener una buena respuesta y es que podemos guiarle
y conducirlo con las personas indicadas para que puedan hacer la inversión de una forma más consciente. Otro punto muy importante que es también, valga la redundancia, aparte de nuestro valor agregado, es la parte del conocimiento. Y es que nosotros tenemos ingenieros certificados no solamente en lo que son las áreas de productos, sino también en lo que son certificaciones de la industria. Y todo este conocimiento ha sido puesto en práctica alrededor de 30 años que llevamos ya brindando eh, todo ese proceso de asesoría a cada una de las organizaciones que tenemos ese nivel de relacionamiento y el cual lo que buscamos es fortalecerlo cada día hasta convertirlo en ese brazo extensor. Lo que buscamos es que cada uno de ustedes a la hora de que tenga una situación, bueno, pues piensen en nosotros y sepan que nosotros vamos de la mano a ayudarles sin ningún tipo de interés. Nosotros no presentamos una factura porque ustedes levanten el teléfono y decir, mira, Angel, necesitamos asesoría con esto, mira, Angel, necesitamos el acompañamiento para lograr este tipo de proyectos. Nosotros no hacemos una factura, por eso es totalmente gratis. Vuelvo y repito, lo que buscamos es convertirnos en ese brazo extensor y que cada una de las inversiones que ustedes realicen, bueno, pues se haga de la forma más justa posible. Eh, Poseemos lo que se llama una innovación continua y esto va de la mano por parte de lo que mencioné, cada uno de nuestros ingenieros tiene el compromiso de no solamente llevar a cabo el proceso de certificación en el cual se plantea cada año, sino que nosotros también contamos con un departamento de arquitectura donde se hace toda la evaluación de cada uno de los productos que nosotros ofertamos. Esto quiere decir que nosotros, cada producto que nosotros ponemos dentro de nuestra recomendación ha pasado por un proceso riguroso que nosotros tenemos ya en este departamento de arquitectura. Y la idea de esto es asegurarnos que cada organización pues reciba un producto que realmente haga lo que dice que hace, para evitarnos de que en lo adelante pues ustedes tengan ciertos dolores de cabeza. Y a pesar de que también hacemos ese proceso de ese acompañamiento, bueno, pues también estamos presentes no solamente en la preventa, sino también en la parte de la postventa. Tenemos un enfoque personalizado. Esto quiere decir que nosotros podemos brindar nuestra asesoría ajustada al presupuesto que se tiene. Desafortunadamente, hoy por hoy una de las grandes problemáticas que tienen las organizaciones es la lucha continua con la parte del presupuesto. Queremos abarcar mucho y los presupuestos cada día son más reducidos. Por esa razón, nosotros ponemos a la disposición de cada uno de nuestros clientes una evaluación donde podemos delimitar y podemos enfatizar en cuáles son los puntos más críticos de los cuales ese cliente está presentando. Y no solamente eso, podemos establecer un plan orientado eh, a los niveles de criticidad y riesgo que tiene esa organización, con el objetivo de que las inversiones se hagan, bueno, pues de la forma más consciente posible y que estén cada día más orientadas al negocio. Aquí les dejo ciertas medallitas de guerras, lo cual nosotros presentamos con mucho honor, con mucho gusto. Nosotros somos una empresa que poseemos la certificación de SWIFT, estamos acreditados por SWIFT para nosotros poder brindar esa asesoría, o sea, preauditoría antes de ser calificado por SWIFT. Nosotros como organización pertenecemos también a FIRST. FIRST es una organización sin fines de lucro que se dedica 100% a lo que son los procesos investigativos relacionados a todo lo que tiene que ver con riesgo. Nuestra organización es una empresa que está certificada ISO 27001. Eso habla mucho de nosotros, habla de nuestros procesos internos y qué tan organizados estamos nosotros como organización. Adicional a eso, tenemos otras medallitas de guerra que son otorgadas directamente por fabricantes, tales como Radware, Checkpoint, Entrust. Y estas medallitas de guerra están galardonadas específicamente gracias a ese nivel de compromiso que nosotros tenemos con cada una de las organizaciones y nuestros clientes, así como también ese nivel de relación que nosotros tenemos con cada uno de nuestros mayoristas y cada uno, como en el caso de LOL, y en cada uno de nuestros fabricantes.
¿Qué más contarle? Decirle también que adicional a eso poseemos ingenieros certificados con certificaciones de la industria como CISA, SISEM, CISSP, acreditado para poder brindar asesoría a nivel de ISO 27001 y poseemos más de 500 acreditaciones a nivel regional y aquí estamos involucrando las certificaciones de la industria y certificaciones de fabricantes que poseemos por cada uno de nuestros ingenieros. Nosotros en Cefisa vemos la protección como algo integral y lo vemos desde grandes tres rubros que para nosotros son de alta importancia, como es uno de ellos la parte de policy management. Ahí englobamos todo lo que tiene que ver con la parte de penetration testing, security awareness, vulnerability assessment, todo lo que tiene que ver con ejercicio de blue team, red team, y todo eso nosotros lo realizamos con una entidad que tenemos a lo interno de Cefisa que pertenece a nosotros mismos, que se llama Security First. Esta unidad se dedica específicamente a realizar este tipo de servicios y la idea de esto es que se pueda profundizar lo más posible sin tener que impactar los tiempos, tanto de la parte del cliente como nosotros mismos en otros proyectos que estemos llevando dentro de la misma organización. Otro rubro muy importante que tenemos es el de Data Protection. Dentro de Data Protection englobamos todo lo que tiene que ver de nuestro core de producto y nuestro core de producto está enfocado a protecciones contra la fuga de información y la protección de los datos como tal y van desde un simple endpoint hasta la parte intermedia de la red, todo lo que tiene que ver con la parte de NAC, Network Access Control, Vulnerability Assessment, la parte perimetral que tiene que ver con, con la parte de los firewalls y tomando en cuenta de que ya realmente el perímetro es cualquier lado, tenemos soluciones para cubrir lo que es la parte de perímetro, viéndolo desde ese punto de vista y también todo lo que tiene que ver con la parte de nube. Nuestro último rubro tiene que ver con la parte de Detection and Response. Nosotros como organización poseemos un SOC que es propietario actualmente. Este SOC se encuentra en un proceso de evolución. Se está realizando, se está logrando que este SOC sea lo más autónomo posible. Se está integrando con muchísimas soluciones de inteligencia artificial, unas que son específicamente de nuestros fabricantes, otras que son creadas por nosotros mismos. Y la idea que tenemos es finalmente mostrar un servicio que sea lo más completo posible y lo más autónomo posible. Entonces, básicamente esto es lo que queríamos mostrarle a ustedes, el gran potencial y el gran alcance que tenemos desde Cefisa y que podemos ponerlo a la disposición de cada uno de ustedes. Como parte de la dinámica, todo lo que tiene que ver con la parte de preguntas la vamos a dejar al final. Entonces, sin más preámbulo, vamos ahora a pasar lo que sería el plato fuerte de este webinar. Y la idea es poder brindar información a ustedes de qué estamos haciendo nosotros con la parte de la protección de APIs y específicamente con Radware. Y vamos a estar hablando un poquito de cómo nosotros estamos estableciendo la parte de la gobernanza relacionado con todo lo que tiene que ver con la parte agéntica y inteligencia artificial. Entonces, para esta parte nos acompaña Diego Cubillo. Diego Cubillo es un ingeniero directamente de nuestro mayorista LOL, quien lo pongo enfrente de ustedes y a quien le paso la palabra para que, bueno, empiece a servir ese plato fuerte y nos brinde esas grandes informaciones que tiene para nosotros. Entonces, Dieguito, el escenario es tuyo y ahí dejo yo de compartir y espero que te pasen ya los poderes para que puedas pues, compartirlo. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Angels. Buenos días a todos los participantes también que nos acompañan hoy. Y como mencionaba Angels, vamos a comentar un poco acerca de API Security y vamos a hacer un pincelazo sobre Agentic AI por el nivel de riesgos, a nivel de visibilidad y también para poder establecer estrategias, ¿no? Como por decir ahí, gobernanza de lo que está pasando en esta nueva frontera, ¿sí? Entonces, me confirman por ahí, yo creo que sí ya pueden ver la pantalla, pero nada más ahí me confirman para dar inicio por ahí. Sí, se puede ver. Perfecto, entonces vamos a iniciar por acá. Voy a quitar la camarilla para que logren ver ahí enfocada la presentación. Y
Como por ahí estábamos mencionando, ya Angels nos hizo la introducción de quién es Cefisa, ¿verdad? El alcance que tiene, la experiencia que tiene como partner, ¿sí? Vamos a estar continuando con la parte de API Security, cómo nosotros resolvemos ese requerimiento y estas necesidades a nivel de nuestro servicio de API Security. Tenemos un overview a nivel de Agentic AI y una actividad, ¿sí? Que va a ser un Kahoot ahí a nivel de preguntas que vamos a estar realizando con los participantes que estén ahorita presentes. Y esto lo vamos a dejar al final para que pongan atención ahí. Hay preguntas interesantes sobre el material que vamos a estar revisando ahorita, ¿sí? Vale, entonces para entrar un poco en calor y en contexto en cuanto a cuáles son los riesgos y cuál es ahorita el panorama de las APIs, ¿sí? Las APIs son una metodología que ha crecido a lo largo de los años, tanto en su utilización, ¿sí? Sea a nivel interno, a nivel externo, como también al ser una metodología más ágil, ¿sí? Es una metodología en donde vamos a tener cambios constantes, actualizaciones, ¿sí? En estos APIs que estamos publicando. Y generalmente tenemos un reto bastante importante, ¿sí? No tenemos una documentación completa de nuestros APIs, ¿verdad? Tenemos ese crecimiento, tenemos esos cambios constantes y generalmente los equipos de desarrollo trabajan por un lado y el equipo de seguridad, digamos que trata de seguirle el paso con las políticas y los controles, digamos, de una manera posterior, que digamos que no es lo ideal, ¿verdad? Pero eso es lo que comúnmente sucede, ¿sí? Entonces, en este incremento de utilización, en este incremento y en este constante cambio que tenemos a nivel de APIs, tenemos este requerimiento de, oye, como yo primero, como una etapa inicial, documento mis APIs, doy visibilidad a mis APIs para posterior establecer controles, ¿sí? Entonces, un elemento también importante es la utilización de terceros, ¿sí? Entonces, conforme toma más relevancia esta metodología, estamos identificando estas integraciones con terceros, por ahí incrementan esa exposición hacia ataques. Y si ustedes revisan, pues sobran ejemplos en donde un tercero, tal vez a través de un API, logra sustraer, o un atacante logra sustraer muchísima información a través de un API mal configurado, a través de un API que tal vez se olvidó deshabilitar, era una versión anterior, pero aún tenía acceso a data sensible, ¿sí? Entonces, eso a un nivel de contexto general de industria. Tengo otro por acá, que este está enfocado a cuál es este contexto muy similar al que acabamos de ver, solo que ahora aplicado y enfatizado, enfocado puramente en servicios financieros, ¿sí? Este es un survey que se hizo y quiero que vean y noten algunas particularidades de esta vertical, ¿sí? Si ustedes ven, en cuanto a ataques, y en este caso particularmente de lógica de negocio, tenemos un 50% de incidencia, ¿sí? Si ustedes ven por acá, el porcentaje de cambios está por ahí por el 80.2% de con qué recurrencia, ya sea semanal o en periodos más breves, están ocurriendo esos cambios. Y por último, ¿cuál será el porcentaje de las entidades financieras que tengan por ahí una documentación completa de sus APIs? En la industria general andamos por el 6%. Ustedes que dicen que tiene un 10, que tiene menos. Les cuento que para este reporte se identificó que el porcentaje estaba en 3.2 de entidades que tienen una documentación completa de sus APIs, ¿verdad? Entonces podemos identificar que esto es un reto bien importante, poder tener esa documentación completa de APIs, ¿sí? Adicional a esto, vamos a acotar ahí que tenemos un 40% de entidades financieras que no tenían esa confianza en sus herramientas actuales de protección a sus APIs, ¿sí? Y vamos a ver por qué ahora, a nivel de los retos que estamos experimentando,
para, digamos, entender y contextualizar de dónde vienen estos números y cómo se alinean con los retos que identificamos. ¿Sí? Entonces, esto para poder darles una visibilidad en cuanto a cómo estamos a nivel de APIs, ¿verdad? Profundizando y ahora sí entrando a los retos a nivel de API Security. Número 1, visibilidad, ¿sí? Casi que esta es la materia prima para los siguientes pasos. En cuanto a, necesito tener visibilidad completa antes de establecer controles para no tener un control sesgado, ¿verdad? Entonces, es un paso importante y a partir de ahí es cómo yo voy a estar mapeando mis APIs, ¿sí? Cómo yo voy a estar de una manera ágil y de una manera autónoma, de manera continua también, documentando toda mi superficie a nivel de APIs, incluyendo terceros, incluyendo Shadow APIs que por ahí se dejaron de utilizar o que por ahí son de desarrollo y se publicaron, ¿sí? Y también un elemento importante que hemos hablado por ahí, la parte de la lógica de negocio y cómo las APIs es importante mapear esos flujos para después igual establecer controles e identificar anomalías en esos flujos de un caso de uso normal de un usuario versus un atacante o digamos elementos automatizados que estén utilizando nuestras APIs de una manera maliciosa, de una manera que no le suma valor al negocio, ¿sí? Entonces, ahí ese paso inicial de visibilidad. Después viene el tema de runtime, de cómo vamos a proteger esas APIs ya ahora sí en su operación, ¿sí? En ese tráfico de producción, cómo vamos a estar mitigando ataques, ataques embebidos y ataques embebidos me refiero a SQL injection, ataques embebidos me refiero a ataques que van dirigidos y que llevan, digamos, una carga maliciosa en su esquema, ¿verdad? Hay ataques que, como les decía, explotan la lógica del negocio, que per se no llevan digamos, ningún payload malicioso, ¿sí? Sino que a través de su uso, el atacante puede sustraer información sin, digamos, utilizar un query malicioso, ¿sí? Sin hacer un cross-site scripting, sin hacer ningún elemento malicioso que targetee al API, sino simplemente es cómo se utiliza esa API, ¿verdad? En el contexto del negocio. Elemento importante también por acá es el manejo de los riesgos, ¿sí? Y aquí esto es un elemento importante para poder mapear vulnerabilidades y mapear riesgos de una manera unificada. A veces, y ahorita lo vamos a profundizar, es en dónde están mis APIs, cuál es el comportamiento que tengo a nivel de el tráfico de producción versus el tráfico de desarrollo, el tráfico de staging, ¿sí? Y lo que les decía, ¿verdad? Muchas veces tenemos esos roles segmentados de quien desarrolla o quien publica las APIs versus quien las asegura o quien las protege, ¿sí? Entonces tenemos que alinear esos retos, alinear esas visiones para tener un control efectivo, ¿sí? Un reto que viene de la mano per se no lo podríamos categorizar tal vez a nivel de seguridad per se, pero sino a nivel de ecosistema, ¿sí? Entonces, generalmente, cuando hablamos de APIs, ya no lo vemos como una infraestructura, digamos, tradicional, como lo era antes, sino que generalmente ya tenemos ambientes híbridos, tenemos por ahí ambientes multicloud, en donde tenemos múltiples ambientes que proteger, ¿verdad? Y si recaemos o si utilizamos las herramientas propietarias de las diferentes nubes públicas, por ejemplo, eso se puede convertir en un tema operativo complejo rápidamente conforme yo utilice diferentes herramientas. Y en ese contexto, cada herramienta se convierte en un silo, ¿sí? Entonces, necesitamos consistencia independientemente de donde esté mi API, donde esté mi aplicación, si está en premisa, si está en Azure, si está en AWS, ¿sí? Si está en un data center privado. Necesitamos estandarizar esos controles de seguridad, no solo para facilitar la operación, sino también en caso de tener eventos de seguridad, los podemos solventar de una manera mucho más ágil si los tenemos estandarizados y unificados en una sola plataforma, ¿sí? Y por último acá, a nivel de estos retos, es cómo nosotros podemos
adelantarnos, no desplegar solo políticas ya cuando la plataforma, cuando la API esté arriba, sino cómo nosotros podemos hacer ese shift left en el proceso de desarrollo, identificar riesgos, identificar vulnerabilidades, antes de que esa aplicación se publique, ¿verdad? A nivel de producción. Entonces, y poder alinear también esos equipos de desarrollo con los equipos de seguridad, ¿verdad? Que no sean dos islas, sino que sea más bien dentro de ese flujo, digamos que sean herramientas y que sean equipos que se complementen y que trabajen en concordancia, ¿verdad? Para poder suplir y para poder alinearnos a esos retos que las API nos traen, ¿verdad? La parte de qué tan dinámicas son es uno de los principales elementos que nos llevan a ese, digamos, esa variación de controles. Entonces, dentro de las diferentes herramientas que tenemos con Radware, hoy vamos a profundizar en justamente API Security, ¿sí? Que forma parte, ¿verdad? Dependiendo del esquema, puede ser un elemento standalone, en donde ustedes tal vez requieran únicamente la protección de APIs, o puede formar parte de un esquema de WAP, ¿no? De no solo proteger las APIs, sino también las aplicaciones, con las protecciones, digamos, que vienen embebidas y que vienen y que se requieren, perdón, en un contexto de un servicio SaaS de protección de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, el portafolio, como pueden ver, incluye otros módulos, incluye otras tecnologías, pero hoy nos vamos a estar enfocando en lo que es API Security y la parte de AI a nivel agentic, a nivel de el firewall del LLM, ¿sí? Para darles un poco de visibilidad en ese aspecto, ¿sí? Entonces, sí, ahora sí entremos a la parte de nuestro servicio de API Security, ¿sí? Consta de 4 etapas principales, ¿sí? En donde vamos a ir profundizando un poquito en cada una y ahorita les muestro desde el portal para que lo puedan mapear de una manera más concreta por ahí, ¿sí? Vamos a ver por acá. Dentro de el scope, y como les estábamos hablando anteriormente, una de las etapas principales e iniciales antes de establecer controles es la parte de visibilidad y descubrimiento, ¿sí? Entonces, a partir del flujo que nosotros identificamos que pasa a través de nosotros, una vez que hacemos la dirección y que estemos inspeccionando el tráfico, vamos a estar identificando y vamos a poder mapear la estructura del API, por ahí las APIs que estén transitando y que estén pasando a través del sitio para nosotros poder ahora sí establecer los schema files, el OpenAPI file, para poder establecer controles, ¿sí? Entonces, como les decía, a partir de este mapeo inicial, ¿sí? Y esto es un proceso que es continuo, ¿sí? Porque yo puedo hacer un discovery ahorita de mis APIs y pasa un mes, pasa una semana y ya ese elemento cambió o posiblemente va a cambiar, ¿sí? Entonces, es importante que eso sea un proceso cíclico y que cubra todos los endpoints, los parámetros, las entidades terceros. Ahí también identificamos APIs que siguen activas y que ya están desactualizadas, o digamos lo que se le llama el shadow APIs o APIs depreciadas que ya no, digamos que ya no están alineadas con el uso que se les va a dar a esas APIs, ¿sí? Entonces, es importante tener esa visibilidad a nivel de mi superficie de APIs, ¿sí? Por ahí también hay un elemento importante de tener un catálogo y tener mapeado cuáles las configuraciones y cuáles son mis indicadores de performance de mis APIs, que esto igual ahorita lo vamos a ver desde el portal, ¿sí? Gran parte de este proceso de mapeo también nos permite hacer el mapeo de los flujos de el negocio. Entonces, cómo un API depende de otro API, cuáles son los flujos normales de un usuario en la utilización de mi aplicación para poder identificarlos, para poder mapearlos, generar esos baselines, identificar anomalías que posiblemente sean indicadores de un ataque que explota esta lógica de negocio, ¿sí? Eso es un elemento que no muchas veces se tiene visibilidad a nivel de herramientas de protección de APIs, ¿sí? Entonces, y este es el baseline que nos permite posterior establecer controles y también tener
cierta visibilidad a nivel de cuáles, digamos, latencias, cuáles, tener visibilidad a nivel de la aplicación per se, de su utilización, por ejemplo, cuáles son los endpoints más utilizados. Todo eso también lo podemos recoger y plantear en dashboards, ¿verdad? Para tener esa analítica de los APIs, ¿verdad? Entonces, esa es la primera etapa, la etapa de descubrimiento. Pasamos a la parte de Runtime Protection, en donde ahora sí, cómo nosotros podemos proteger ante diferentes ataques que suceden en mi flujo de mis APIs, ¿sí? Entonces, desde ataques embebidos, como lo estuvimos conversando ahora, en donde vamos a estar validando la autenticación de nuestros clientes en tiempo real, ¿sí? Para garantizar esa protección a nivel de los controles, ¿sí? Lo que estuvimos revisando también a nivel de utilización, lo podemos mapear y lo podemos limitar para evitar abusos de utilización de las APIs, ¿sí? Entonces, quotas y límites de utilización para que no tengamos APIs que estén abiertas, que sí tengan un caso de uso válido, pero que tengamos, no sé, alguna entidad automatizada que nos esté generando muchísimo tráfico, que nos esté generando muchísimos queries para estos APIs, ¿verdad? Y que se salga del caso de uso determinado de esa API. Entonces, el tema de mapeo para evitar hay abusos. Elementos también importantes que a veces no se toman en cuenta por ahí, el tema de cómo podemos y cómo tenemos que proteger nuestras APIs de ataques DDoS, ¿sí? Entonces, para estas metodologías, metodologías tradicionales no tienen una efectividad ante esta tipología de ataques capa 7, como los on rate limit o geolocking, por ejemplo, son inefectivos. Entonces tenemos que tener metodologías avanzadas, por ejemplo, basadas en comportamiento, para poder identificar entre un tráfico legítimo y un tráfico malicioso, ¿sí? Y poder tener la capacidad de mitigación a nivel de estos ataques, ¿sí? Vamos a pasar por acá a la siguiente rápidamente. Un elemento relevante, el tercero en esta alineación de controles, es el tema de postura, ¿sí? Cómo estamos haciendo los assessments de riesgos, ¿sí? De tráfico real, de tráfico que está pasando a través de nosotros, ¿sí? Basado en comportamiento y no solo assumptions o, digamos, elementos estáticos que se identifiquen, sino que son basados en comportamiento, ¿sí? Entonces, desde malas configuraciones, ¿sí? Elementos expuestos, vamos a estar mapeándolos, ¿sí? ¿Y esto para qué? Para poder establecer controles y decisiones basadas en riesgo, priorizando lo que es más crítico para que el analista, para que el desarrollador tome acción de una manera efectiva, ¿sí? Y esto igual ahorita lo vamos a ver rápidamente en el dashboard. A nivel de API Security, lo que estuvimos hablando del Shift Left, aquí lo que buscamos es poder identificar problemas lo más temprano posible, ¿sí? Para poder resolverlos en etapas iniciales y no tener que hacer todo el ciclo de desarrollo para un problema que podemos mitigar rápidamente en etapas iniciales, ¿sí? Y esto igual, buscando poder unir ese equipo de seguridad con ese equipo de desarrollo para agilizar los controles de seguridad a nivel de los APIs, ¿sí? Si nosotros logramos resolver riesgos, vulnerabilidades en etapas tempranas, al fin y al cabo estamos reduciendo por ahí el costo de remediación a nivel general, ¿sí? Voy a mostrarles por acá rápidamente lo que hemos ido conversando. Voy a hacer esto un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Y aquí estamos viendo el dashboard de API Security, ¿sí? Aquí lo primero que nos muestra, oye, ¿cuáles son tus riesgos más críticos? Basado en lo que hemos identificado dentro de los flujos de el tráfico de estas APIs. Entonces, por ejemplo, aquí el primero nos dice, oye, tienes en la URL data sensible. Entonces, por ejemplo, en el login estás mandando por ahí esos datos
en texto plano, por ejemplo, en el post, ¿sí? Entonces, estas son malas prácticas que por acá la misma herramienta nos dice, oye, poner esas APIs o los tokens en el URL es una mala práctica para que se queden en el browser history. Entonces, eso hay que resolverlo por ahí, ¿sí? Y ahí se van a mapear todos los riesgos que identifiquemos. Por ejemplo, aquí tenemos otro, el tema de tiempos de sesión muy largos, ¿no? Entonces, estos son riesgos rápidamente que mapeamos para dar visibilidad y poder resolver esos riesgos en etapas, ojalá en las etapas iniciales. Y si ya está, si ya lo estamos identificando acá, posiblemente ya pasó por tráfico de producción. Entonces ahí es como lo mitigo lo más rápido posible, ¿sí? Y reducir por ahí la exposición que tengo de mis datos, de mis usuarios, de mis aplicaciones, ¿sí? A nivel de visibilidad, lo que estuvimos hablando de no solo utilización, no solo de cuáles son mis endpoints, ¿sí? Sino también de cuáles son los flujos. Si va a hacer esto más grande para acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el flujo normal de mis, por ejemplo, usuarios, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un get de users, ¿cuál es el flujo normal? Por ejemplo, si ustedes ven por acá, cuando yo hago un get de user y me traigo un user en específico, automáticamente la aplicación me trae las direcciones, me trae las tarjetas de crédito, ¿sí? Entonces, hacer este mapeo de cuáles son los casos de usos normales, cuando vemos, por ejemplo, un caso anómalo, como por ejemplo, vamos a identificar uno por acá. Imaginémonos que dentro de los flujos, aquí estamos identificando que los usuarios, cuando hacen un get de sus tarjetas de créditos, pues ciertos o algunos hacen un delete de sus tarjetas de créditos. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, desde afuera o desde otro punto, o por ejemplo, intento hacer este proceso de delete sin tan siquiera estar logueado? O desde, o sea, hago desde el carrito, me paso a un delete de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, esos procesos anómalos que son difíciles de identificar en un API, es lo que buscamos hacer con la parte de Business Logic, ¿sí? Para poder identificar esos flujos, detectar anomalías y mitigar esa tipología de ataques, que per se en su naturaleza no están explotando o no están inyectando, digamos, herramientas maliciosas, simplemente están utilizando de una manera indebida esos flujos y esas APIs, ¿sí? Aquí igual tenemos el mapeado a nivel de cuáles son mis riesgos, por ejemplo, también la utilización que tengo a nivel de mis APIs. Todo esto lo estamos mapeando desde acá. Por ejemplo, un tema interesante también que nos puede dar información relevante es los códigos de respuesta, ¿verdad? En teoría, pues debería estar en la mayoría de 200, pero por ahí vemos un 409, un 201, ¿sí? Por ahí un 499. Entonces, oye, ¿por qué estos códigos sucedieron, verdad? Entonces, hacer un drill down de esos elementos por ahí, ¿sí? Eso a nivel de estas capas que hemos ido hablando. Oye, digo, ¿cómo yo despliego, cómo yo tengo visibilidad de eso? Hay varias formas, pero para comentarles acá dos elementos interesantes, tenemos una metodología inline, en donde hacemos una redirección total del tráfico para pasar a la nube de Radware, hacer la inspección y devolverla o, digamos, redirigir ese tráfico hacia ya el servidor de origen, independientemente de donde se encuentre. Tenemos una metodología interesante que se llama Secure Path, que va ligada a cómo yo puedo tener esa protección, pero sin redireccionar completamente el flujo de datos a la nube de Radware, sino que mantenemos el flujo de datos hacia el servidor de origen y una vez que pasamos al balanceador, identificamos cuáles son los metadatos que a la nube de Radware le van a servir para hacer el análisis, identificar si es un tráfico legítimo o una consulta legítima o un request malicioso, ¿sí? Y a partir de ahí hacer la mitigación o dejar pasar el tráfico si es un elemento legítimo, independientemente del balanceador que esté detrás, ¿sí? Entonces, para ambientes híbridos, para ambientes multicloud, esa es una metodología que funciona bastante bien. Por ejemplo, si tampoco tienen o tienen requerimientos de latencia baja para su aplicación, si por ejemplo también tienen o no pueden compartir el certificado, ¿sí? Esa es una metodología interesante que tenemos por ahí, ¿sí? Que podemos desplegar. Esto a nivel de APIs, ¿sí? Ahora nos vamos a pasar a la parte de IA Security, ¿sí?
Entonces vamos a comentar algunos puntos rápidamente para darles un pincelazo sobre la superficie de ataque a nivel de ataques de IA, ¿sí? Elemento interesante que tenemos, ahora existen una infinidad de herramientas que facilitan la creación de ataques más avanzados a usuarios o atacantes, digamos que con low skill o, digamos, script kiddies o tal vez atacantes que per se no tienen un conocimiento profundo de las tecnologías, sino que a través de la IA pueden generar o pueden utilizar herramientas avanzadas y crear ataques dirigidos con un impacto real, ¿sí? Además de esto, tenemos un elemento que los atacantes pueden hacer, que es prácticamente hacer prompts, y a partir de esos prompts la herramienta o la inteligencia artificial se encarga de hacer el ataque. Tienen que utilizar herramientas o interfaces tradicionales, ¿sí? Y también, ¿cuál es un reto interesante? Y ahorita podemos profundizar es cómo yo identifico intenciones maliciosas de tráfico de inteligencia artificial o de bots, por ejemplo, versus una inteligencia artificial que, por ejemplo, quiere mapear mi sitio para posicionarlo, o simplemente un usuario que está haciendo una consulta y parte de la metodología de las IAs es pues ir a hacer una investigación en Internet, ¿no? Entonces tampoco podemos irnos al extremo de mitigar todo, ¿sí? Entonces, para darles acá visibilidad rápidamente, cuáles son algunos y cuál es el principal amenaza según el OWASP para Gen AI, ¿sí? Es el prompt injection, ¿sí? Entonces, lo que les decía, ahorita podemos utilizar LLMs para, digamos, confundirlos o manipularlos para que nos respondan data que ellos no deberían de responder, ¿sí? Y esto a partir de, digamos, la naturaleza del LLM es, digamos, poder resolver la consulta que tenga el usuario. Establecemos controles, establecemos limitantes, establecemos políticas para evitar fuga de información, pero aún existen metodologías que ahí justamente se enfoca el prompt injection para poder bypassear y poder igual extraer data de usuarios, extraer data que no tiene que obtener por ahí a través de esas plataformas, ¿sí? Entonces, estas son las metodologías, en este caso, número 1, a nivel de el OWASP Top 10 de Gen AI, ¿sí? Teniendo eso en cuenta, lo que les decía, ¿qué sucede si yo hago un bloqueo de todos los agentes? ¿Sí? Voy a tener por ahí un impacto a nivel de, voy a perder visibilidad de posibles clientes que vengan y utilicen plataformas de inteligencia artificial. Si a veces ya la gente ni quiere googlear, de una vez se va a ChatGPT y le pregunta cuál es el mejor restaurante de tal zona, y él automáticamente hace la búsqueda y me va a dar una respuesta. ¿Cuál es X servicio popular? ChatGPT va a ir a hacer la búsqueda y le entrega resultados hacia el usuario. Entonces, si hacemos un bloqueo masivo de todos los agentes, vamos a perder ese revenue, vamos a perder esa visibilidad de posibles clientes legítimos, ¿sí? Y por otro lado, si permitimos todos los agentes, vamos a tener riesgos de cómo probablemente agentes maliciosos van a estar igual consultando a mi sitio, consultando mis plataformas. Corremos el riesgo de por ahí tener costos relacionados a una sobreutilización de recursos por estar respondiendo a estas IAs que pueden hacerlo de una manera masiva, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tenemos estos, digamos, elementos interesantes que nos llevan a, necesitamos un framework, necesitamos una metodología que nos permita bloquear los agentes que no suman valor al negocio y permitir los agentes, dependiendo de mi industria, dependiendo de mi
mi negocio per se, vamos a poder permitir y que me sume valor al negocio, ¿sí? Entonces, esto como un pincelazo rápido de lo que es IA Security en la parte de las diferentes capas, tanto a nivel de aplicación, por ahí también digamos que podríamos interpretarlo a nivel de aplicaciones que estemos generando nosotros y también simplemente aplicaciones o casos de uso en donde el atacante o el usuario es el que está utilizando estas herramientas, ¿sí? Entonces, aquí es un elemento en donde necesitamos herramientas para poder defendernos, poder identificar, tener esa visibilidad y poder estar en cumplimiento en caso de que estemos manejando información sensible de usuarios, ¿sí? Con regulaciones, ¿sí? Por ahí también mapear la utilización de estas herramientas basado en las políticas corporativas y ese uso responsable de gobernanza de estas herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Ahora sí, vamos a pasarnos rápidamente y quería mostrarles por acá. Vamos a pasarles este QR para que se vayan sumando a la plataforma para hacer las preguntas. Vamos a ver por acá. Listo, ya les debería de aparecer. Ahí con el celular pueden escanear el código QR y se van sumando. Son 10 preguntas del material que hemos ido revisando hoy. Recordarles que para ir los primeros, para el, ¿cómo se llama esto? El podio, tenemos premios ahí con gift cards. Recordando que igual, ¿verdad? No solo es poner la respuesta correcta, sino también qué tanto duran en poner la respuesta, ¿sí? Y es sobre lo que hemos visto hoy. Hay algunas fáciles, hay algunas que no están tan facilillas. Vamos a dar tal vez 2 minutos. Empezamos a las 5:05. Importante ahora que estamos acá. No sé si hay alguna consulta. Vamos a vernos en el portal aquí. Vamos a ver si tenemos alguna consulta, algún comentario. También hacer un anuncio aquí de mañana. Vamos a tener un webinar enfocado en la parte de IA Security para que por ahí, si es un tema de interés para ustedes, se puedan sumar. Vamos a dar un minutito más. Ahí revisen que no se desbloquee el teléfono. Creo que estamos. Vamos a empezar. Espero que todos estén listos por ahí. Recuerden, consulta y respuesta correcta más el tiempo, ¿sí? Entonces ahí empezamos. Lo que vimos al puro inicio. Según un reporte de Radware en servicios financieros, ¿cuál es el porcentaje de entidades con documentación completa de APIs?
Tenemos 30 segundos. $10 segundos. 5. Bien. Ahí la respuesta correcta era 3.2, ¿sí? Muy bien, ahí 4 respondieron de manera correcta. Sí, muy bien, vamos a seguir con el siguiente. Cuando un actor malicioso no utiliza ataques embebidos, sino que aprovecha el comportamiento normal de la aplicación para comprometerlo, ¿cómo se denomina ese tipo de ataque? No utiliza ataques embebidos, sino que aprovecha el comportamiento de la aplicación. 5 segundos. Muy bien, muy bien. Ahí todos la pegaron. Excelente. Vamos a continuar. ¿Listos? Según el OWASP Top 10 for LLMs and GenAI Apps 2025, ¿cuál es el riesgo número 1 para aplicaciones de IA generativa? Eso está fácil. Se lo vimos recién. Bien. Prompt injection, correcto. Vamos a seguir con el siguiente, que no nos enfriemos. ¿Por qué las organizaciones maduras integran herramientas de API Security desde etapas tempranas del Software Development Lifecycle? Cinco segundos. Está más dificililla. Correcto, para acelerar releases mientras se reduce la exposición a vulnerabilidades e incidentes operativos. Muy bien. Vamos por la número 5. ¿Cuáles son los riesgos de permitir todos los AI agents sin control? Riesgos. Aquí es importante la palabra riesgos. Cinco segundos. Muy bien. Van ahí con abuso de la infraestructura, justamente, y pérdida de control operacional. Vamos con la siguiente. Una vez. ¿Cuál es el principal objetivo de un atacante al ejecutar un prompt injection? Principal objetivo. Diez segundos. Muy bien. Todos la pegaron. Se mantiene el top 3 ahí, muy bien. Vamos por la número 7 de una vez. ¿Qué riesgo asume una organización que bloquea completamente todos los AI agents? Igual, la palabra importante es riesgo. Tres segundos.
Vamos a ver cómo les fue. Muy bien. Ahí ahora Javier está puntuando. Pérdida de oportunidades de negocio, visibilidad y automatización legítima. Correcto. A la otra, número 8. ¿Qué respuesta describe un entorno con muchas herramientas y silos de seguridad? Está facililla. Muy bien, todos la pegaron. Ya vamos para las últimas dos. ¿Qué hace particularmente peligrosa una vulnerabilidad de prompt injection? $10 segundos. Muy bien, vamos a la última. ¿Cómo se llama la metodología propietaria de despliegue de hardware para ambientes híbridos? $5 segundos. Y vamos a ver aquí el podio. Estos son los afortunados. Vamos a tomar aquí un screenshot rápidamente. Y con esto estaríamos finalizando. Muchísimas gracias más bien por el espacio. Más bien nos pasamos ahí 3 minutitos. Y vamos a ver por acá. Muchísimas gracias por el espacio. Como les decía, mañana tenemos un webinar también de IA Security. Entonces, por ahí, si es un tema de interés, pueden registrarse y tomar este webinar, ¿verdad? Y no, muchísimas gracias por el espacio. Gracias también al equipo de Cefisa por unirse y a todos los participantes. Que tengan un excelente día. Pura vida. Chaito.